Luis Solari fue para nuestro departamento y para nuestra ciudad Fray Ventos un gran artista destacado, no solo aquí en el Uruguay, sino también en el mundo. Y la verdad que nos sentimos orgullosos de que sea nuestro. Fue un gran hombre con un gran talento que lo fue alimentando a lo largo de su vida y que bueno, y terminó después con un gran premio reconociendo su trayectoria por el Ministerio de Educación y Cultura. Luis Alberto Solari fue un gran artista uruguayo, nacido en Fray Ventos en 1918, pintor, dibujante, aunque se destacó muchísimo en el campo del grabado, xilografías, aguafuertes, grabado en metal, linóleo. Ya de chiquito tuvo una vocación muy importante por las artes que contemplaron los padres. El papá era carpintero, la mamá era jefa de hogar y hacía las tareas, eran muy humildes. Él tiene una infancia muy feliz en Fray Ventos, pero pasaban necesidad y bueno, había que pelearla. Pasa pocos años de su niñez aquí en Fray Ventos, porque en 1925 tuvieron que ir a Montevideo con la mamá, porque el papá estuvo preso y por situaciones políticas. Entonces él se va tempranamente a Montevideo y allí vive su adolescencia, como bien dice, pero ya desde pequeño se mostraba su inclinación hacia el arte y también mostraba su talento, que muchos profesores descubrieron ese talento en él. Entonces digo, la niñez de él pasó más bien en Montevideo. Se establece en el barrio del Buceo. Si bien Solari ya conocía el tema de los corsos y del carnaval en Fray Ventos, descubre el carnaval en Montevideo y queda fascinado, ¿no? Todo lo que son los disfraces, las carrozas, los carros alegóricos. Y aquí en Montevideo comienza joven a escuela, liceo, pero comienza a ir a la escuela industrial, a la pintura, a los cursos de pintura decorativa que daba Guillermo Laborde, gran pintor también uruguayo y escenógrafo. Fue el profesor de Petronaviera, por ejemplo, que también le interesaba lo que podemos llamar artes aplicadas, si podemos decir algo. Las artes aplicadas tienen que ver con la decoración, con lo ornamental, tiene que ver con el diseño. Actualmente podríamos encasillarlo en artes aplicadas, y Laborde también trabaja en la escenografía y también para el carnaval. Y también fue muralista, donde le enseñó también en forma colaborativa con otros alumnos a pintar, por ejemplo, en el Hotel Miramar. Fue colaborador de ese mural. A partir de ahí, él después empieza a descubrir cada vez más su habilidad y su gusto por lo que está haciendo. Ser pintor en esa época era... No puedes hacer algo que sea interesante, que haga plata. Ser pintor era un vago. Pero la madre de él, que ya venía de descendencia indígena, de la abuela, por eso Luis tenía ese porte grande, cabeza grande, cuero, decía él, el cuero, la piel dura, oscura así, poca ceja, poco barba. Unas veces cuando miraba serio, le decían el Indio Solari. Y entonces la madre decía, el negrito va a ser pintor. En el año 37 regresa a Fray Ventos, Solari, y allí comienza también a desarrollar una pintura que tiene que ver con el paisaje. Lo rural tiene un punto bien medular en la obra de Solari, por un tío de él que
que le cuenta las leyendas camperas, los aparecidos, los fantasmas, las almas en pena, los lobisones. A su vez también trabajó, fue ayudante, que esto es interesante, fue ayudante de inspección veterinaria en el frigorífico Anglo y también fue vendedor ambulante de una tienda, que eso lo lleva a andar mucho por el campo y ahí a conocer gente de campo, todos los cuentos camperos de esa época. Eso también alimenta el imaginario, al igual que el carnaval, que va a desembocar en las temáticas que él va a trabajar más fuerte, junto con las historias de la Biblia. Las historias de la Biblia, las leyendas camperas y el carnaval son como los tres grandes temas que va a manejar Solari. Pero él hasta ese momento hacía paisajes y en el 39 empieza a hacer gauchos. Gauchos de estilo naturalista, pero con cierto enigma, ¿no? Empieza a experimentar y empieza a lograr unos gauchos bien interesantes que van más allá del registro de su indumentaria, de sus tareas en el campo. Tienen un poquito algo más. Laborde le consigue una beca en el Círculo de Bellas Artes. Se empieza a vincular con artistas, con docentes, conoce la obra de Adolfo Pastor, la obra de Carlos González, empieza a Pombo, lo acerca a la parte teórica y él empieza a dos cosas, a trabajar en otros soportes que él no conocía, no tenía acceso, y lo tiene a través del Círculo de Bellas Artes y empieza a viajar. Primero a Buenos Aires, ahí conoce a artistas fundamentales como Spilimbergo, Petoruti, Quinquela Martín, ya queda deslumbrado. En el año 48 hay un quiebre bien importante porque es cuando Solari introduce el tema del carnaval en su obra. Y empieza a crear sus personajes que tienen una característica muy especial. La figura humana empieza a tener rasgos de animales, empieza a zoomorfizarse. Ya vemos humanos, hombres y mujeres que tienen cabeza de gallos, de gallina, de carpinchos, lo que le da un aire como surrealista a la cosa, ¿no? Y a la vez los animales se antropomorfizan, empiezan a tener cara de personas. Y eso le sirve a Solari para ver a su gente, para ver las costumbres, para ironizar. Por ejemplo, él tiene un componente de crítica social importante, político, las diferencias sociales, los dichos, las costumbres, y empieza además a cruzar lo que tiene que ver con las historias de campo, la Biblia y el carnaval, las empieza a cruzar. Y ahí hay críticos que han manifestado la característica de surrealista de Solari. Fue más conocido es con la parte de las máscaras, mascarones, cabezudos, fantasmas, muertes, toda esa parte gráfica de como la comedia o la tragedia griega, siempre uno bueno o malo, la máscara que esconde, los personajes que como en el interior son el pájaro, el loro, el chancho, la gallina, con ese paralelismo, porque era el chancho fulano o el loro mengano, tenían esos sobrenombres. Entonces, también, de vez en cuando, él se dibujaba, uno puede ver en alguna obra la cara de él, a veces mirando al espectador. Como el que está mirando el cuadro ve que es el retrato de él, pero él está mirándote. Se incluía, digamos, como sus personajes, como sus criaturas. Entonces habla como de la duplicidad del hombre y ahí también involucra valores que él siempre estaba como denunciando, como por ejemplo la hipocresía, la violencia, la envidia, la ira. O sea, él siempre a través de su cuadro quería dejar un mensaje para la comunidad, para la sociedad, de que hay que como rever esas cuestiones que a veces el hombre se comete esos errores y no autorreflexiona o no ve esa problemática que él la manifiesta a través de sus cuadros.
Esta obra se titula El Arca de Noé y es de 1982 y pertenece a la colección del Museo Nacional de Artes Visuales. Esta obra es un grabado y tiene que ver con lo que hablábamos de cuáles de los 3 grandes temas de Luis Alberto Solari: el carnaval, por un lado, las leyendas camperas, los mitos camperos y la Biblia, las historias de la Biblia. Este es el Arca de Noé y algunas de las características principales de Solari en zoomorfizar a los individuos y antropomorfizar a los animales. También vemos bandadas de pájaros que son pájaros, pero vemos la figura humana, si ustedes se acercan aquí, con cara de león, de toro, de yacaré, de llamas, en fin, en parejas, porque es el Arca de Noé. Lo que genera acá es un clima de extrañamiento, porque todos tenemos una idea de qué trata el Arca de Noé y el diluvio universal. Sabemos por la Biblia que son parejas de animales, pero acá no son animales, son humanos con cabeza de animales, que no es exactamente lo mismo. No hay que ser católico para conocer las historias de la Biblia, es como el gran libro de relatos que nos acompañan desde el principio. O sea, todos conocemos o tenemos una idea de lo que es Adán y Eva, o el diluvio universal, o el Apocalipsis, en fin, sin tener que ser católicos. Pero es un libro que una comunidad cristiana, si era cristiano y una comunidad cristiana, es un libro, estamos hablando de los años 20, de su niñez, desde el 18, supongo que en un tiempo sin televisión, sin internet, sin grandes estímulos, creo que era uno de los libros que se leían en familia y en comunidad. Para mí Solari fue uno de los grandes maestros de las artes plásticas y sobre todo el grabado. Para mí es un grabador increíble. El grabado y la pintura son técnicas totalmente diferentes, ¿no? Tener la capacidad, como en el caso de Solari, del dibujo para poder llevar al grabado en diferentes técnicas y bueno, y la técnica de la pintura, ¿no? Técnicas que son mucho más académicas, digamos, pero que Solari las manejaba de una forma de excelencia. La técnica del grabado, digo, vos tenés la posibilidad de manejarte con distintos tacos, digamos, puede ser en madera, puede ser en piedra, puede ser en chapa. Digo, el grabado tiene la posibilidad que justamente aquel que tiene esa técnica del dibujo de poder llevarlo y tiene el poder de la reproducción. El grabado no es una pieza única, normalmente el artista lo que trabaja en series y esa posibilidad de generar una obra que está repetida X cantidad de veces de acuerdo a lo que el artista quiere para hacer real. También tenés que llevarlo al lugar donde vivió, ¿no? Un Río Negro, con el frigorífico Anglo cerca, con esos personajes que él genera en cada una de sus obras. El vínculo con el pueblo de Fray Bentos y Solari tuvo distintas instancias, ¿no? Porque él, por ejemplo, estuvo muy vinculado a la actividad cultural, por ejemplo, de la Sociedad Recreativa La Armonía, que ahí era un lugar, un centro cultural donde él trabajó mucho, también trabajó mucho por el carnaval, haciendo carrozas, escenografías, vestuarios para teatros aficionados, o sea, se vinculó mucho con el carnaval. También después tenía un taller, que estableció un taller, instaló un taller después de su venida de Europa, aquí en Fray Bentos, de artes plásticas, y fue profesor del Liceo Departamental número 1, o sea que tuvo mucha vinculación con la población. Yo fui alumna del profesor Solari, primero y segundo año de liceo. Además iba a la casa porque la señora era profesora de francés y nos enseñaba al grupo una canción en francés y nos invitaba a la casa. Entonces él 2 por 3 intervenía y la señora lo echaba porque
porque estábamos ensayando las canciones en francés. O sea, él era muy simpático, muy gracioso, muy chistoso. Ahora, tenía sus días. Había días que entraba y era poner un jarrón ahí, se las arregla. Después iba pasando, mirando. Los míos siempre estaban torcidos porque yo no fui muy dibujanta. Entonces me decía, se va a caer. Por ejemplo, yo borre. Pero venía otros días que nos hacía chistes. Era simpático, amable, una clase linda, reidera. Fue un profesor muy especial. Él fue un profesor que era muy dedicado con los alumnos. Solari era profesor de pintura. Conmigo, pobre, fue como chocarse contra una pared porque no es una materia que yo tenga facilidad. Y eso que él era muy con los alumnos, se daba mucho en el salón de clase. Él recorría los bancos, te decía, mirá, corregía acá, corregía allá. Pero claro, cuando el alumno no tiene el don, es inútil. Aparte tenía una cuadrería también. Uno iba, llevaba una foto o si tenía otro cuadro cualquiera y él le ponía el marco. Pero la actividad principal de él en ese momento, aparte de que él se dedicaba a pintar, ¿no? Tenía su atelier, era ser profesor de dibujo, pintura en el liceo. Una vez vinimos acá a la plaza, nos dio una hoja y hagan lo que quieran. Bueno, el que era con facilidad, igual hizo el kiosco. Pero yo que no tenía facilidad y estaba con la hoja para aquí, para allá, entonces pasa él y me dice, hace una raya horizontal. Hice una raya horizontal. Y ahora le digo, bueno, y ahora hace 2 verticales, con una distancia, y no te digo más. Y seguía a los demás. Ay, yo con una raya. Entonces me volvió a hacer 2 columnas y inventarle una planta, entreverada ahí, ¿no? Cuando lo terminé, le digo, profesor, aceptable. Me dijo, aceptable. Mi abuelo lo que tenía, que me doy cuenta ahora, me di cuenta después, que tenía esas cosas didáctico, pero no te decía, te voy a enseñar tal cosa. Era como todo un juego. A ver, unas garabatos, hacer una cara, hacer algo, o probar colores o tintas, o te enseñaba a pensar, que trabajar esa cosa en la parte artística. Bueno, ahora estamos en la escuela número 1, José Gervasio Artigas, de la ciudad de Fraiventos. Y bueno, y a mi espalda está el mural realizado por Luis Alberto Solari en 1959. Es como un homenaje que él hace al centenario de nuestra ciudad. Y la temática es flora y fauna autóctona. Por eso vemos animales de nuestra fauna. Y también vemos como el murucuyá, que es una flora autóctona. Y bueno, él pintó esas mujeres en ese ambiente, es un óleo, o sea, pintado sobre pared y está con una capa de barniz que lo protege. Claro, cuando Fraiventos cumple 100 años en 1959, él le hace un homenaje, como una ofrenda también a Fraiventos a través de este mural. Solari en Fraiventos era un vecino más. Te lo encontrabas en la calle, hola, buen día, hola, profesor. Si había algún evento o algo, él también estaba con la familia. La familia de él era la señora y dos hijas, mujeres. Bueno, Luis Solari es mi abuelo por parte de madre, o sea, es padre de mi madre, que tiene también una hermana que está ahora en Croacia, que se comunican con mi madre todos los días. Pero como abuelo, la abuela, o sea, la abuela Nora era más
digamos, la parte femenina, más el chiquito, qué linda, la nenita, El abuelo como que no era que estuviera distante, pero como que era muy cariñoso, pero digamos, con ese carácter que tenían los veteranos, que ahora yo soy veterano, pero tenía una sonrisa muy auténtica. La casa era un zaguán, 2 ventanas y el garage. Y en el garage él hizo el taller. Y después salía a caminar mucho también, salía a caminar, lo encontrabas caminando por las calles. Era otro Fraiventos ¿no? Tuvo una militancia social muy importante desde el Club Armonía, que era donde se organizaban los carnavales, las actividades. Él funda también un taller de artes plásticas, un concurso de artes plásticas, de pintura en Fraiventos. Era un lugar central donde se festejaban los carnavales, donde se juntaba la comunidad, se reunía. Por eso te digo que daba clases, aglutinaba a aquellos que tenían interés. El Club Armonía está del otro lado de la plaza, acá a la vuelta también. En esa época era un club donde la juventud iba, se hacían bailes, pero tenía una cantina y ahí se reunían los socios. En el interior, no, creo que no es solo el caso de Fraiventos, los clubes son los que le dan la vida al pueblo. Como tantos de acá de Fraiventos éramos socios, él también era socio de la Armonía y iría allí a juntarse con los amigos. Él era muy amable con la gente que venía de otro lado y eso. Era fraiventino, a ver, tenía el mismo espíritu fraiventino que los demás. No había nadie que no quisiera hablar con él, ni que le diera la espalda, ni que no lo saludara. No era a propósito que él hacía amistad, pero conocerlo era muy interesante siempre, como abuelo, como vecino, como artista, como colega, como amigo. De una persona que hablaba poco, lo justo, pero las palabras eran justas y era muy, muy querido. Bueno, participó en varias bienales, pero participó en la primera bienal en Brasil. Eso ya lo fue mostrando su destaque como profesional del arte, ¿verdad? Y a partir de ahí después vinieron un montón de premios. A su vez él viaja a Europa después por secundaria, que lo envían a Europa, que en Europa está un año. Y ahí descubre a todos el canon artístico occidental. Y el artista que más le llama la atención, y se va a ver después en su obra posterior, es Goya, de Francisco de Goya. Por los componentes que te acabo de nombrar respecto a la sociedad de su tiempo, los disparates de Goya, los desastres de la guerra, hay un espíritu antibelicista muy importante en Solari, al igual que en Goya. Va a tener los primeros premios, el primer premio del Salón Municipal, muy temprano, muy joven, el primer premio en el año 55, justamente por un gaucho en el Salón Nacional de Bellas Artes, que es una obra que está aquí en el museo. Aparece como uno de los primeros ganadores de los salones de artistas plásticos del interior, ¿no? Esos salones de artistas plásticos del interior que comienzan en San José, que luego se transforman en el Salón de Otoño y que se repica a nivel país, conformando, por ejemplo, la Bienal de Salto, la Bienal de Primavera en Salto, o los salones que se dieron durante los años, entre los años 50 y 80, te diría, tenían la posibilidad de que los artistas uruguayos, nacidos en el interior del Uruguay, tenían la posibilidad de tener un reconocimiento a nivel nacional. Va a ser reconocido prontamente en exposiciones, por críticos de su época, por otros artistas como Dumas Oroño, como Miguel Ángel Pareja, intercambian correspondencia, se visitan. De hecho, él forma parte de un grupo que funda Manuel Espínola Gómez en el 51, que se llamó el Grupo Sáez, el Grupo Carlos Federico Sáez. Hay una obra de Luis Alberto Solari, hecha en colaboración con un amigo de él, otro gran artista, Gustavo Alamón, en el cuartelillo de bomberos de Fraiventos.
Resulta que Alamón era bombero, es de Tacuarembó, estaba en el cuartelillo de bomberos, y Solari lo iba a visitar con el mate y los bizcochos. Y atrás de las mesas donde estaban, de la oficina, había una pared blanca. Le dijo, che, Gustavo, ¿no te parece que podríamos pintar acá algo? ¿Y qué te parece pintar? Y vamos a hacer una alegoría sobre el fuego. Vamos. Y hay un mural fantástico, que es una maravilla realmente. Bueno, acá estamos en el destacamento de bomberos de Fraiventos, y detrás a mis espaldas se encuentra un mural también realizado por nuestro artista Luis Alberto Solari. Lo hizo en el año 1964. Este es el último mural que él realiza y bueno, obviamente lo hace con motivos relacionados a la función del bombero, ¿no? al destacamento. Es un óleo, pero también como tiene otros elementos, más de un elemento, como pueden ver, la madera y también una tela, un trapo que él utiliza, le llamamos, es un collage, obviamente la técnica de collage, y que él está mostrando ahí cómo la llama ataca. Hay un hombre detrás caído con maderas arriba de su cuerpo, y la llama está atacando a los bomberos que vienen a salvar al afectado, al accidentado, ¿verdad? Y bueno, y como que también a los bomberos uno puede observar en este mural como que también los ampara, porque vemos allá un soldado alado, entonces también como lo relaciona un poco con el ángel, con la mitología. Este es un mural que viene mucha gente a visitarlo, muy conocido, y vienen gente de otros países o turistas cuando hacen toda la recorrida, los distintos lugares icónicos que tenemos en nuestro departamento, como en la esquina tenemos el Teatro Jun, reconocido como patrimonio nacional, es un monumento nacional. También se acercan hasta acá porque conocen de que hay un mural de Luis Solari y quieren venir a verlo, y bueno, entonces visitan también, es muy visitado este mural. Bueno, acá estamos en el edificio de oncología del hospital público de acá de nuestra ciudad, en el último mural de la recorrida que estamos haciendo. Es un fresco, es un fresco que realizó Solari, un fresco que se le llama con un mortero fresco, porque se va realizando por partes. Y bueno, el mural se llama Ofrenda, porque esto antes de ser la sala de oncología, el edificio de oncología, era el banco o lugar donde estaba el banco de sangre y de plasma, que fue construido por la misma comunidad de Fraiventos, donde donaron y se pudo levantar ese banco de sangre y de plasma. Entonces, como forma de colaborar Luis Alberto Solari y reconocer todo ese esfuerzo que realizaron, hizo este fresco que al llamarse ofrenda significa que vienen varias personas, como está ahí plasmado, que vienen con una intención, vienen a ofrecer, y principalmente vienen con la vid, o sea, con uvas, con racimos de uva en las manos, porque la vid se relaciona con la vida, ¿verdad? Y bueno, y entonces está todo relacionado con la temática del lugar. Y bueno, este mural, este fresco se hizo más o menos en la época de los años 1956, 1957. Cada edificio que contiene un mural de Solari no es un edificio más, sino que es el edificio que contiene un mural de Solari, o sea, tiene su impronta y tiene un valor impresionante, donde lo que le habitan saben del valor que contiene el tener en sus paredes plasmado el pensamiento, y estuvieron las manos de este artista, y bueno, y que él siempre ofreciendo al pueblo sus murales, siempre relacionados con una temática.
Fraiventos para Luis Alberto Solari significaba todo, su lugar, su luz, su gente, su familia, todo, absolutamente todo. A la fuerza se tuvo que venir a Montevideo, pero no había ningún motivo por lo que estar acá. Se sentía muy cómodo acá. Ahora cuando se fueron las chicas, cuando terminaron de estudiar las chicas, se fueron para Montevideo por las chicas y por él que se especializó, vamos a decir, más allá, y se fue a Europa y, en fin, empezó a ser realmente conocido como pintor, ¿no? Después que viene de Europa, se va para Montevideo, instala un taller en Montevideo, presenta sus muestras en el Museo de Manuel Blanes y posteriormente se va a Estados Unidos. Primero vivió unos cuantos años en Morristown, que era como a 2 horas de Nueva York en auto. Y después se mudó por Washington, casitas chicas, arbolitos, los porches de películas o de 2 escaleritas, la entrada. Muy tranquilo, pero en 40 minutos terminabas en Nueva York. Y vivían en Nueva York la mitad del tiempo, en Estados Unidos, con la abuela, y venían la otra mitad del año, estaban allá y acá, o a veces más tiempo. Cuando me escribía de allá mandaba a veces dibujitos, me mandaba historias, me mandaba chistes, gráficos, o sea, dibujaba cualquier tontería que uno de niño se ríe con cosas. Bueno, esto es un ejemplo de lo que te estaba comentando, dibujos con consejos, con chistes, con anécdotas, con clases de que yo le puse una inquietud que quería dibujar y me manda cómo se dibuja. Yo estudiaba piano y manda acá estoy tocando el piano con una especie de gallo, con el clap clap, Bruno que no ni no, un burro, un abrazo del abuelo, Bruno que un angelito, y estoy yo con el saco y camisa con corbata porque al liceo en esa época se usaba uniforme. Y este otro que tengo acá dice: para el Bruno, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y muchas amiguitas. Son tres señoritas. Buena salud, buen descanso, inteligentes juegos, buenas lecturas. Un abrazo de Nora, mi abuela, y otro abrazo del indio abuelo. Con unos globos ahí, 3 sonrisas de 3 señoritas diferentes con vestidos muy elegantes. Muy lindos colores. Creía que uno es lindo, los parientes, como viste, son todos lindos. El nene va a tener noviecita, va a tocar bien el piano. Entonces te mandaba para adelante, siempre para arriba, así. Ese voto de la distancia que le mandaba el cariño, así. Como él sabía, con dibujos, con anécdotas de ese tipo. No extrañaba porque estaba con su señora, que siempre se quisieron muchísimo, muy compañera, mi abuela, muy compañera, siempre dijo, y todo el mundo sabe, era una mujer ideal para él. Él no hablaba inglés, ni quería aprender. La abuela hablaba inglés y mi abuela le traducía desde el programa de tele las instrucciones de la comida y los libros, le leía. Siempre estuvo con la esposa acompañado. Y ella lo acompañaba a él. Y eran muy amigos, muy lindos, muy compañeros, muy amados uno al otro, muy amadores. Vive muchos años en Estados Unidos, también vive un año en Jerusalén, es invitado por el ministerio. Y bueno, y ahí también está la influencia, cuando él está en Jerusalén, de la parte religiosa en sus obras. Y por último, por allá por 1988, ya regresa y se instala en Uruguay, en Montevideo obviamente, es definitivo. Ya ahí se inaugura aquí este museo el 17 de agosto de 1989.
nos encontramos en el Museo Solari, que está ubicado en calle 33, Orientales, entre 18 y Rincón, de la ciudad de Fraiventos, departamento de Río Negro, bien enfrente a la Plaza Constitución. Nos encontramos en un edificio de 1879 que comenzó como una sociedad cosmopolita de socorros mutuos. De ahí pasó por varias etapas y en el año 89 se inaugura homenajeando a Luis Alberto Solari, que era artista plástico fraiventino, conocido a nivel mundial. Con su presencia, que eso es fundamental, dado que este artista lo pudo ver en vida. Fue una fiesta hermosa, donde vino mucha gente, pues el pueblo lo quería mucho. Yo estuve en la inauguración del museo, sí, y Solari vino con su familia, vino con la señora y las hijas, sí. Fue una preciosa momento que se pasó ahí y los cuadros de él muchísimo. Bueno, acá se encuentran con un homenaje que se hizo a Solari. Él, como todo artista plástico, pasó por todas las etapas, ¿no? Naturaleza, muertas, paisajes, retratos, pero en realidad fue muy conocido, aparte de ser excelente y un gran y el mejor grabador tal vez, por las máscaras, ¿no? Porque él decía que todos tenemos una doble personalidad, entonces inspirado en el carnaval, viste que uno se disfraza de mascarito y hace muchas cosas. Y en un carnaval del 96, homenajeándolo a él, se juntó un grupo de alumnos de él e hicieron muchas carrozas de esto. En realidad iban las chatas con los diferentes animales y las personas bailando alrededor. En realidad él decía que todas las personas tenemos una máscara que nos habilita a ser valiente para hacer cosas que no haríamos a rostro descubierto, ¿no? Y bueno, acá tenés la gallina, que es la persona cobarde, tenés el león, que es el rey de la selva, el poderoso, y tenés el loro, que es el charlatán. Entonces, ¿qué decía él con este cuadro? Que lo vas a ver ahí en el fondo, tiene las cabezas de burro, que son las personas poco inteligentes. Entonces él decía que solamente un pueblo de personas poco inteligentes puede dejarse gobernar o mandar por gente así, ¿no? Él lo que hacía con esto era una crítica constructiva a la sociedad, por decirlo de alguna manera. Como que está en cada uno de nosotros poder ser auténtico, no escondernos atrás de las máscaras. Acá tenemos el cuadro de los tres jueces. Solari decía que estas tres personas se iban a defender de diferente manera cuando se sientan agredidos, ¿no? Va a haber uno que se va a defender a los garrazos, ¿no? Porque tiene las garras arriba. Vas a tener el otro que se defiende hablando, que tiene las lenguas. Y este juez tiene la manzana en el pecho con el signo de más y el signo de menos, que es el pecado original, la manzana, ¿no? Que algunas personas son más pecadoras que otras. Y después tenemos que se va a defender con los puños cerrados, o sea que se va a defender a las piñas. En la manera que ellos tres tenían de defenderse, el artista lo pone en la famosa tela de juicio, que es un dicho popular, porque cada uno se va a defender como quiere, lo deja a criterio de la persona, ¿no? Acá le quiero mostrar otra técnica, aparte de la que ya hemos visto. No vimos óleo, ahora vamos a ver un collage, porque él también hacía mucho collage. El cuadro se llama Condottiero y Ave. Tenemos a una persona que ustedes las ven que la hace sin máscara, ¿no? Y arriba en la cabeza tiene una caldera, que son los famosos pone tapas, que le llamaba él, o las personas que están ahí, como era, poniéndote obstáculos para que no pueda salir adelante. Y también a veces hay personas que también se puede interpretar de otra manera, que como que tienen muchos problemas y como que le hierve la cabeza, por decirlo de alguna manera, ¿no? No le puso la máscara, pero sí le puso un loro. Si ustedes lo pueden llegar a ver ahí, que es como que tiene continuamente en su cabeza eso, hablando y hablando y hablando, y esas vocecitas internas, ¿no? En esta placa hay 3 obras, cada una representa la muerte de diferente manera. Decía que la muerte es algo latente, que todos tenemos y lo único seguro que tenemos en la vida es eso, ¿no? Van a ver que tiene diferentes caras, ¿no? Arriba, porque no importa que uno sea rico, pobre o como sea, el destino final es de todos. En la cadenita, o sea, tiene monedas de distintas partes del mundo, porque es algo mundial, no pasa en todos lados. Y está el conde, una sátira del conde de Gran Orguis también, ¿no? Porque no importa, era conde, él tenía todo el poder, todo el mundo lo adoraba, lo idolatraba y tenía lo que quería, pero en definitiva llegó su día, ¿no?
En esta última, la escoba significa la limpieza, o sea que la muerte siempre va a barrer todo lo que tiene adelante para salir ganando, porque en definitiva es lo último que hacemos, ¿no? En el 93, el 13 de octubre del 93, faltando 4 días para su cumpleaños, para cumplir 75 años, fallece Luis Solari. Hay una placa afuera que tiene una frase que resume el amor que tenía Solari hacia el arte y hacia su trabajo. Si fuera posible vivir trabajando, sin noches ni siesta, tener 4 brazos, 2 labran la tierra y 2 siguen pintando. La visita que hicimos al taller de allá en Montevideo, que estuvimos visitando a su hija, Nora Solari, y bueno, pudimos recorrer el taller y la verdad que quedás impactado con la cantidad de producción que tiene. Es impresionante la cantidad de producción, algunos cuadros que están enmarcados y otros que están en proceso, otros que están sin enmarcar, pero es una continua que no terminás de ver toda la producción que tiene. Estamos en Boulevard Artigas, casi al lado de la Facultad de Arquitectura, casi cerca de Boulevard España. Siempre me gustaba esto por el cantero con flores enfrente, estar cerca de la playa, el aire espacioso. Y entonces acá, son un piso para arriba y un piso para abajo, tenía el taller. Arriba tenía caballetes, las pinturas, pintando, en el medio también con mesas para diferentes trabajos. En el subsuelo acá, abajo, trabajaba yo acá con él, que era donde hacía la parte de grabado, con una mesa larga, con caballetes para poner los papeles a secar cuando se imprimían. La prensa que todavía está, yo vivo acá abajo. La mitad del espacio tiene la prensa que es casi más de 1 metro de ancho y súper larga y súper pesada. En cuanto a trabajar, o sea, era incansable. Él se levantaba cerca de las 7 de la mañana y bajaba al taller a trabajar. Y trabajaba todos los días igual, que a veces le decían, pero ¿el domingo no descansás? Y él decía, no estoy cansado, no tengo que descansar de nada. Y el Solari era muy prolífico y no tenía que sentarse adelante de una hoja o por un lienzo a ver qué se le ocurría. Él hacía y una pintura estaba y de pronto por ahí la dejaba descansar, pero agarraba el grabado y yo estaba entintando, rayando, entonces agarraba una plancha y rayaba y después subía y coloreaba los grabados ya editados y todo no desparramado. Era el taller de él precisaba un poco del dormitorio y un poco del comedor, la cocina y el baño, todo lo demás era taller, por todos lados. No se limitaba a Solari solo a hacer pintura, digamos, pintura, óleo, lo clásico, hacía acrílicos, hacía dibujos, acuarelas, trabajó toda la parte que los enseñó el objeto encontrado. Él decía que uno ve algo en el piso, una lata, sobrecitos de té, decía que encontrar algo y levantarlo ya le estás dando como algo mágico.
de encontrar algo y decís, esto voy a hacer tal cosa, y ya lo es. Yo tengo una en mi cuarto que me encanta mucho, me gusta mucho, que es un corcho redondo, gigante, oscuro, casi negro. Tiene 2 botones dorados, como los ojos, y un resorte de un auto, no sé, grueso, hacia la boca, y está pegado en un retablo de madera. Pero entonces uno ve ese redondel con eso y ves una cara. Siempre está presente el abuelo en los cuadros, acá en las paredes. La gente viene y le gusta mucho la parte de familia, porque siente que estamos muy allegados, que estuvimos cerca, y está el espíritu de Solari, y mi madre siempre está con el padre, y yo que trabajé con él, siempre siento que me gustaría hablar con él a veces de cosas que descubro. ¿Sabes qué tal cosa? Leí tal cosa. Está bueno, estaría bueno, sí. Se extraña, siempre, pero estaría, claro, yo sé que escucha por ahí. Yo vengo acá y está acá, yo pillo y sin que hay cosas que no me dijo, esto es esto, pero yo pillo y veo siempre algo diferente porque hay obras por todos lados, en las paredes, arriba, y voy viendo cosas que le digo, bueno, esto es tal cosa. Sé que no diría ni qué bueno, ni tal cosa tenés que hacer, ni nada, sino que él, la sonrisita, sonreía y estaría contento también. Entender el legado de Solari es con esas 3 grandes temáticas que pasan por el carnaval, que pasan por las leyendas y mitos camperos, que pasa por la Biblia y las historias de la Biblia, conforma un universo propio que apunta a valores, apunta a costumbres, muy entrañable, de una manera muy entrañable, porque tenemos que aprender a dialogar con hombres yacarés, con mujeres ovejas. Hay una empatía que genera Solari, un medio tono, nunca desde la superioridad, nunca el insulto, sino de igual a igual, que uno valora. Solari, yo creo que bueno, Solari nace en 1918 y fallece en el año 1993 y tiene un proceso de trabajo y es uno de los referentes, como hablábamos en otro momento, de mediados del siglo XX, ¿no? Y que bueno, tiene la posibilidad de una escuela del litoral uruguayo muy fuerte, ¿no? Hasta el día de hoy hay muchos artistas que bueno, ven en Solari un motivo de inspiración como para seguir la técnica del dibujo y la técnica del grabado, como una técnica que todavía en esa región del país no se ha perdido. Y aún hay gente que ve cosas que todavía son vigentes, profesionales, digamos, psicólogos, psiquiatras, que ven la parte de la máscara, toda la parte de arquitectos que ven cosas, hay doctores, y aún hay cosas que a mí me extrañan porque yo tengo casi 60 años y cosas que las hizo cuando yo no había nacido o algo así, yo las veo y son como sin tiempo, sin lugares, como que no perdió vigencia. El mensaje que él deja en su pintura, ¿no? Porque él era muy crítico de la sociedad y de los valores morales. El mejor legado que nos dejó su arte, su influencia, y bueno, para el mundo del arte, Luis Alberto Solari es un gran exponente y nosotros orgullosos de que Solari sea fraiventino. El legado que dejó es muy importante. Todo el mundo sabe que Solari es reconocido internacionalmente. No es una figura cualquiera. Uno dice fraiventos y dice Solari. Me siento como fraiventina representada por Solari. Yo creo que todos los fraiventinos se sienten así. Este museo es un orgullo. A Fraiventos le dejó un legado. Este museo es un legado, es conocido en todas partes del mundo. Solari para Fraiventos fue el gran pintor, fue una persona destacada en su pintura
y como profesor y como persona.